Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos. Como dije ayer, tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Mario Enríquez, hijo. Él visitó la iglesia de San Salvador y Chalchuapa cuando era un adolescente, acompañando a su papá. Y fue un tiempo que el Señor le permitió de preparación, el hecho de venir, conocer las iglesias, y hoy damos gracias por su vida, que lo tiene pastoreando. Y él viene con su esposa Lucy, y voy a pedirle que pueda compartirnos aquello que el Señor tiene para nosotros. Amén. Abramos nuestros corazones, hermano. Por favor. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Allá en Guatemala, cuando les digo que el Señor los bendiga y los amenes son muy pocos, les pregunto: ¿ustedes quieren que el Señor los bendiga? Amén. Así, eso. Que el Señor los bendiga. Amén, se dice. Porque si no, entonces no quieren que el Señor los bendiga. Con la ayuda del Señor quiero hablarles hoy acerca de las batallas. Como pueblo unido a Israel, al Israel físico, pero nosotros el Israel espiritual, vamos a experimentar batallas. Amén. Israel ha sido un pueblo que siempre ha conocido la batalla. Desde que el Señor los sacó de Egipto, ellos debían experimentar batallas. Por supuesto que cuando ellos salieron de Egipto sabían poco acerca de las batallas, pero el Señor iba con ellos y era Él el que peleaba las batallas. Uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo, hermanos, un varón de guerra. Amén. Y hay algo muy importante que debemos saber concerniente al tema de que Satanás quiere atacar nuestra cabeza, quiere atacar todos los sentidos que hay en nuestra cabeza, en el área de nuestra cabeza, y también quiere atacar algo respecto a nuestros ojos. Muchas veces nosotros no podemos ver todas las obras de salvación o las batallas que el Señor va peleando y ganando por nosotros, porque el enemigo hace todo lo posible de hacer que no veamos las obras, las victorias que el Señor va ganando frente a nuestros ojos. ¿Y por qué el enemigo hace eso? Porque el enemigo no quiere que nosotros aprendamos las estrategias victoriosas del Señor. El enemigo quiere vernos derrotados. Eso es lo que el enemigo quiere. En otras palabras, el enemigo trata de hacer borrosas las victorias del Señor frente a nuestros ojos. Por eso les decía que el enemigo ataca toda el área de nuestra cabeza. Puede atacar nuestra mente, puede atacar nuestros oídos, puede atacar nuestra boca, puede atacar nuestra visión, nuestros ojos. Por eso es de que a veces, cuando estás desanimado, es más fácil
de que vengan pensamientos a tu cabeza negativos, que tú pienses, Señor, ¿no estaba mejor yo en Egipto? Y nuestra mente empieza a maquinar, ¿no es cierto? Empezamos, o puede ser que nosotros empezamos a prestar oído a cosas que otra gente nos habla, y entonces empezamos a ver las cosas negativas o negativamente. Pero el Señor quiere que conozcamos las batallas. El Israel de hoy, ¿ya lo vieron cómo está? ¿Han visto cómo está ahora el Israel de hoy? Ellos siguen en batallas. Pero nosotros, el Israel espiritual, también tenemos batallas. Batallas que se libran dependiendo solamente del Señor, hermanos. Quisiera que vayamos a Proverbios 29, porque hoy voy a, más que todo, centrarme en la batalla, pero de nuestros ojos. Proverbios 29, verso 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero yo quisiera verlo en otra versión. Podríamos ver la Nueva Versión Internacional. Solo déjenme encontrarlo acá. (29:18) en la Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y en la versión Dios habla hoy, que también quisiera verlo, dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Dirección divina, literalmente visión, profecía, ley. ¿Y por qué el enemigo pretende esto? El saber pelear batallas depende de nuestros ojos. El saber pelear batallas y aplicar las estrategias del Señor depende de que hayamos visto a Dios viendo librar batallas por nosotros. Depende de que hayamos visto a Dios cómo se batalla contra el enemigo. Todos los días nosotros salimos de nuestra casa y el Señor va librando batallas, y a veces nosotros ni siquiera nos fijamos, ni siquiera nos damos cuenta de cosas de las cuales el Señor nos libró, de cosas por las cuales el Señor peleó en favor nuestro, y nosotros no nos damos cuenta. Pero nosotros dependemos de nuestros ojos, dependemos de nuestra vista para ver al Señor y que podamos aprender cómo el Señor pelea las batallas.
También tenemos las Escrituras, también tenemos al pueblo físico de Israel. Cuando Israel, hermanos, iba camino a tomar por posesión la tierra de Jericó, se toparon con que Jericó ya estaba bien cerrada y ya nadie entraba ni salía. Quizá los de Jericó habían escuchado que había un pueblo que los quería conquistar. Y por seguridad ellos cerraron sus puertas, se amurallaron y dijeron: por seguridad nadie entra ni sale. Pero siendo Josué el capitán del ejército de Israel, el Señor lo favoreció con una visión. El Señor lo favoreció con una visión que él pudo tener después de haber circuncidado al pueblo. Es necesario que nosotros circuncidemos nuestro corazón. Aquí el Señor claramente nos muestra que para recibir victorias, para estar próximos a poseer la tierra prometida, necesitamos estar circuncidados en nuestro corazón. La carne tiene que morir. ¿A cuántos de nosotros nos da batalla la carne todavía? ¿O tú no tienes batallas con tu carne? Todavía no tienes, o ya no tienes batallas cuando un hermano en la iglesia te dijo algo y tú te quedaste con ganas de responderle. Se muerde uno la lengua. Estás batallando, ¿verdad? Estás batallando, sí, hermanos, pero la carne debe morir para que nosotros podamos tener una visión, para que nuestros ojos vean al Señor, para que nosotros aprendamos del Señor cómo batallar, cómo pelear, cómo llegar y conquistar Jericó. Si Josué no hubiera circuncidado al pueblo, si no hubiera cumplido con su deber, entonces Josué no hubiera recibido la visión que el Señor le dio. Acompáñenme a Josué. El verso 13. Hermanos, aquí Josué se hallaba en su posición como general del ejército de Israel, del pueblo de Israel. Y dice el verso 13: estando Josué cerca de Jericó, capítulo 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué estaba haciendo el cálculo. Josué estaba pensando: ¿cómo voy a conquistar Jericó? ¿Qué es lo que voy a hacer? Quizá estaba sentado, quizá estaba viendo hacia Jericó, estaba pensando: ¿cómo voy a hacer para conquistar esa tierra? Calculaba la estrategia para tomarla. Y fue ahí cuando el Señor mismo llegó para darle instrucciones. Para batallar nosotros necesitamos recibir instrucciones. Aquí hay instrucciones.
En esta escritura hay instrucciones. Encontrándonos con el Señor, nosotros podemos recibir instrucciones. Y Jericó estaba haciendo el cálculo, hermanos, pensando qué estrategia voy a usar si la ciudad ya está amurallada. Se dice de que en las murallas de las ciudades en aquellos tiempos las personas podían caminar, y podemos imaginar el tamaño de las murallas que habían. Habían casas en las murallas. Es probable que una muralla haya sido del ancho de este terreno o de este edificio. Estaba difícil. La situación para poseer Jericó estaba difícil. No era fácil. ¿Podemos imaginarnos ese escenario? Josué estaba calculando la estrategia para tomar Jericó. Pero de repente Josué alza su mirada, Josué alza su vista, levanta la vista y mira algo raro. A un varón. Josué se acercó con tenacía. Josué llega y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué estaba dispuesto a volarle la cabeza a este varón, hermanos, o por lo menos a partirlo en la mitad. Ay, no, hermano, esos escenarios hay en la Biblia. Sí, esos escenarios hay en la Biblia, porque Josué era un varón de guerra, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor, cuando venga a esta tierra, va a ser un Dios pacifista? Como las organizaciones ahora izquierdistas son lo que adoctrinan. Paz, 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 paz en el mundo, paz en el mundo. Josué era un varón hecho y derecho, como los salvadoreños y los chapines, ¿verdad? Bueno, varones, ¿por qué se ríen o no es así? Sí, hermano, digan ustedes. En la casa de los salvadoreños mandamos los machos. Cuando la mujer no está. Josué era un hombre hecho y derecho, hermanos. Josué, cuando vio a aquel hombre, Josué seguramente desenfundó su espada y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Si no, aquí te parto la cabeza. Josué estaba solo, Josué estaba sin miedo al peligro porque estaba seguro. Él estaba reposado en la protección del Señor. Pues el Señor ya venía hablándole y él obedecía. Dice: donde hay ley, hay orden. Pero solamente faltaba una aparición visual del Señor a Josué, y eso fue lo que sucedió. Ahora nosotros podemos ver lo importante que es la dirección hacia la cual nuestros ojos están viendo hoy. ¿Y qué es lo que están viendo nuestros ojos? Con razón, en todas las iglesias el día de hoy hay mucha gente fría, tibia acerca de las cosas del Señor, porque sus ojos no están viendo cómo llegar a conquistar aquellas áreas que en nuestro corazón, en nuestra vida todavía nos dan problema. Tú no estás centrado
Los cristianos de hoy no están centrados en conquistar la tierra, sino ahí vamos, perdiendo el tiempo. En todas las iglesias hoy, tristemente, cuando empieza el mensaje, no estoy diciendo que aquí en esta iglesia está pasando, pero en todas pasa, rápido empiezan los hermanos. El predicador, hermanos, miren, ustedes a veces tal vez no entienden al predicador, pero el predicador pasó una noche tremenda estudiando, escribiendo. Ay, esto va a ser de bendición para los hermanos. Ay, qué bendición, el Señor le va a hablar a los hermanos, primero Dios, aquí en eso. Y cuando uno llega el otro día a la iglesia, se desanima uno, se desanima. En todas las iglesias pasa. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Qué está pasando con nuestros ojos? Yo les digo a los hermanos en la iglesia, seguramente ustedes la noche anterior estuvieron antes de dormirse ya con la luz apagada, tal vez no viendo nada perverso, pero no, noticias en YouTube, en Facebook, y a ver qué producto puedo comprar hoy. Son las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana. Mañana hay que ir a la iglesia, me voy a dormir. Y cuando vienen a dormirse, ¿qué están viendo nuestros ojos hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿En qué nuestros ojos se están desviando? Josué estaba calculando las estrategias que iba a usar. Primero él estaba pensando con su cabeza qué iba a hacer, pero por misericordia del Señor le apareció un varón. Quizá él estaba así y de repente, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Es de los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquel varón, dice el verso 14, él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Qué alivio ha de haber sentido Josué. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Reconoció quién era, hermanos. Ah, qué alivio saber que el Señor está peleando juntamente con nosotros las batallas. Pero Josué no estaba distraído en otra cosa, él estaba pensando cómo librar aquella batalla. ¿Por qué es que necesitamos nosotros encuentros con el Señor? Tú sabes en qué batalla estás hoy en tu vida espiritual. Tú sabes, tú lo sabes. Cada uno aquí en la iglesia hoy estamos librando alguna batalla. Tal vez hay madres angustiadas orando por hijos que no quieren seguir al Señor. Tal vez hay madres, padres angustiados por algún hijo que se desvió y ustedes están orando para que el Señor lo vuelva al camino. Cada quien aquí sabe en qué batalla está hoy en su vida espiritual. Pero a Abraham el Señor le apareció. ¿Se recuerdan? El Señor le apareció como un viajero cuando él estaba en su tienda. ¿Por qué le apareció como un viajero? Porque el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la cual
a la tierra que yo te mostraré. Abraham había iniciado un viaje. Abraham era un viajero, y cuando el Señor le apareció como un viajero. A Josué le apareció en el campo de batalla como un varón de guerra, porque Josué estaba librando una batalla. Tan misericordioso es el Señor, que Él nos aparece a nosotros según nuestra necesidad, según lo que nosotros necesitamos. En cada encuentro con el Señor, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe que nuestra visión necesita ser refrescada. Y Él es para los suyos aquello que precisamente ellos esperan de Él con fe. ¿Tú esperas que el Señor sea tu sanador? Te va a aparecer como tu sanador. ¿Tú esperas que el Señor sea como un padre? El Señor te va a aparecer como un padre. Abraham estaba involucrado en un viaje y el Señor se le reveló como un viajero. ¿Necesitaba Abraham encontrarse con el Señor en su viaje? Él ya había perdido su conexión con su papá y con su mamá. Antes no estaba FaceTime, no estaba WhatsApp, no estaba Signal. Ay, me hace falta mi papá, lo voy a llamar. Hola, ¿cómo estás? Cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, se fue. Se encaminó en su viaje. Él no sabía si iba a volver a ver a su papá. Y el Señor le apareció como un viajero. Josué, involucrado en una batalla, necesitaba recibir del Señor la instrucción de cómo iba a conquistar Jericó, y en su misericordia el Señor se apareció como un viajero, como un varón dispuesto a pelear con espada desenvainada, porque dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Jehová es varón de guerra, hermanos. Él es Jehová de los ejércitos. Volverá un día a esta tierra y va a guerrear por nosotros y por su pueblo. Va a guerrear. Quiero que veamos qué nos enseña la primera pregunta de Josué al príncipe del ejército de Dios, porque él le dijo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el verso 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era el que le estaba apareciendo a Josué? ¿Quién era? Era el Señor mismo. El Señor mismo. Qué misericordia del Señor si Él nos aparece a nosotros cuando estamos orando a Dios,
cuando estamos en alguna batalla y el Señor se aparece a nosotros. Pero en la primera pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Nosotros encontramos un carácter sincero en Josué, un carácter con valor, una pregunta muy franca, una pregunta directa, que nos muestra la valentía de Josué, su firmeza. Pero esa pregunta, hermanos, nos hace ver que entre Israel y sus enemigos, los cananeos, no pueden haber personas neutrales. Porque él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él no llegó a preguntarle, mira, ¿tú vienes a poner paz entre nosotros y los de Jericó? Su pregunta era directa. Sepamos que entre Cristo y Belial, entre Cristo y Satanás, no hay términos medios, porque en una guerra entre el bien y el mal no existen los neutrales. ¿Cómo caminas tú en la caminata cristiana? Mire, hermano, yo pienso que estamos exagerando un poco la situación, fíjese. No, hermano, no hay que ser así, tan radical, hombre. Hermanos, en una batalla de la cual aquí se estaba librando, la pregunta de Josué fue directa, fue franca, fue honesta y con valentía. Los que no son con Dios son contra Dios. En esta batalla de fe, el que no está con nosotros está contra nosotros en esta caminata cristiana, en esta batalla cristiana. Y nosotros muchas veces todavía le tenemos consideración al mundo. No los ofendamos. ¿El mundo está pensando en no ofendernos a nosotros? El mundo no está pensando si nos ofende o no nos ofende. Para el mundo, nosotros los cristianos somos un estorbo en sus agendas. Me imagino que han escuchado de la agenda globalista. Los cristianos son estorbo para los que quieren llevar a cabo la agenda de inclusión, la agenda de adoctrinamiento. Los cristianos somos un estorbo. Por ellos que los cristianos desaparezcan y nos quieren desaparecer. Por este encuentro con el príncipe de Jehová, Josué pudo conseguir la conquista de Jericó. Y notamos que todo fue una total victoria de fe. Pero Josué tuvo que creer, tuvo que obedecer al príncipe de Jehová. Porque la táctica y la estrategia de Israel solo fue permanecer obedientes a lo que Dios decía y hacer la estrategia que el Señor les estaba dando y les estaba diciendo. La estrategia
que Dios les estaba dando era una estrategia ilógica para la mente humana. El Señor les dijo: van a ir el primer día, van a ir los sacerdotes, van a ir los que tocan la bocina y el resto del pueblo, y van a ir a rodear la tierra. Cualquiera hubiera pensado: bueno, ¿y qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes no van a hacer nada. ¿Cómo? ¿Nada? Sí, no van a hacer nada, solo van a ir a rodear Jericó. Y en silencio. No, hombre, en silencio. ¿Y entonces para qué llevamos las trompetas? Y allá iba el pueblo, en silencio. Y los de Jericó: ¿y esos qué? ¿Y esos qué? Se acabó la primera vuelta el primer día, y al segundo día otra vez. En silencio. Bueno, la primera, la segunda, y ahí venían el tercer día. Y los de Jericó: esos están locos, mucha. No sé si aquí usan la expresión como en Guatemala, mucha, para referirse a mucha gente. Mucha, ¿la usan? ¿No la usan? O sea, es como que yo estuviera con varias personas. Miren, mucha. Hey, todos, miren. Miren. El primer día solo vinieron a dar vuelta. El segundo día, otra vez. El tercer día solo dieron vuelta. Y el cuarto, y el quinto, y el sexto día, otra vez. Estaban esperando en silencio, hermanos. Si nosotros decimos ser del ejército de Dios, ¿cuántos se consideran del ejército de Dios? Amén. Entonces, si nosotros nos consideramos, si nosotros decimos ser del ejército de Dios, entonces debemos obedecer a las órdenes de nuestro general celestial. ¿Cómo lucharon contra Jericó? Veamos el capítulo 6, verso 9. ¿Para qué tanto espaviento si solo vamos a ir a hacer silencio? Pensarían tal vez algunos. ¿Para qué tanta cosa si a lo único que vamos es a caminar alrededor de Jericó y en silencio? Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días.
Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Puede ser que los de Jericó hayan dicho: no nos preocupemos. Ellos solo dan vuelta y se van. Y vuelven a dar vuelta y se van. No, hombre, pero esto sí, estos cheros dirían: hoy sí se pasaron. Dieron 7 vueltas el séptimo día. No eran cheros, eran enemigos. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Israel tenía un armamento que era ignorado por los de Jericó. No podían verlo, no podían saber cuáles eran las armas que estaban usando. Hermanos, en la vida cristiana, en lo que se refiere a lo espiritual, la gente no sabe cuáles son nuestras armas. Pero el verso 10 nos dice cuál era una de las armas del ejército de Israel. Dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. La presencia del Señor en medio del pueblo era algo terrible contra el enemigo, y hacía que los habitantes de Jericó estuvieran aterrados, aun que solo vieran al pueblo de Israel dar vueltas alrededor de Jericó. ¿Qué va a pasar? ¿Estarán locos? ¿Qué va a pasar? Otra arma era, dice el verso 11: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. El silencio y aprender a esperar puede darnos ventajas en una batalla, porque solo en el silencio podemos escuchar la voz del Señor para instruirnos en el ataque, o a esperar a ver cómo el Señor resolverá nuestra batalla. Van a haber momentos en tu vida cristiana donde tú lo único que tienes que hacer es guardar silencio, orar, llorar delante del Señor y luego cerrar la boca. Llorar y cerrar la boca, esperando la instrucción del Señor. Pero ¿qué sucedió en el verso 16? Siempre del capítulo 6. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y entonces era el momento de gritar, pero ellos gritaron porque el Señor ya había resuelto todo el problema. Los muros de Jericó se derrumbaron, se hundieron. Entonces ellos pudieron entrar a la ciudad y conquistarla. ¿Estamos dispuestos nosotros, que por lo general
somos invadidos por la impaciencia. Estamos dispuestos a esperar a veces en silencio la instrucción de Dios para ganar, para librar una batalla. Nosotros quisiéramos exteriorizar, nosotros a veces quisiéramos pelear nuestros derechos. No, pero esto, hermano, y lo otro y aquello. Oh, Señor, pero yo soy un hijo tuyo. Señor, mira, yo no veo una respuesta tuya en este problema, en esta batalla. Y la segunda pregunta que vemos que Josué le hace a aquel hombre, a aquel varón de Dios, el príncipe de Jehová. Volvamos por favor al 5:14. Qué alivio ha de haber sentido Josué cuando aquel hombre le respondió que no era un enemigo, sino que era un aliado. Se descargó. Estaba preocupado, estaba acelerado quizá, dispuesto a partirle la cabeza. Pero cuando él le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿cuál fue la segunda pregunta que le hizo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Se postró, reconoció que debía recibir instrucciones del Señor. Él estaba preocupado pensando cómo iba a conquistar la tierra, pero de repente entendió, supo cuando vio al Señor: ay, Señor, si esta batalla no es mía, es tuya. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice? Mi Señor a su siervo. Primero estaba envalentonado. ¿Es de los nuestros o de nuestros enemigos? Cuando lo reconoció: ay, Señor, ¿qué dices tú? ¿Cómo voy a pelear? Humilde, supo que tenía que recibir instrucciones del Señor. La primera pregunta de Josué estaba llena de valor y franqueza, hermanos. La segunda pregunta revela que Josué era un hombre piadoso, pero obediente. ¿Cuántos somos obedientes? Esa es otra batalla que tenemos. Ay, hermano, ¿por qué tengo que obedecer? Si a mí eso no me parece. A mí me enseñaron de esta forma, que se debe hacer de esta forma. ¿Y qué tal que cuando Josué estaba recibiendo las instrucciones de parte del Señor, van a ir en silencio? En silencio, Señor. Pero si yo he aprendido que a una ciudad se rompen las puertas y entramos a matar y a conquistar la tierra. No, van a ir en silencio. En silencio. ¿Cuándo se ha visto de esa manera que se puede conquistar o librar una batalla? En silencio. No, hombre. No. En silencio. Van a tocar la bocina, van a adorar al Señor, hacer el cántico de Jehová. Eso es todo lo que van a hacer. Eso, Señor,
cuando que deberíamos de estar haciendo esto y lo otro, solo van a tocar la bocina. De lo demás yo me encargo. Josué estaba dispuesto a obedecer, hermanos, a obedecer. Su humildad revelaba la grandeza de su carácter, el carácter de Josué. ¿Quién es un hombre grande delante del Señor? Alguien que puede dominar su carácter. ¿Pero debido a qué? Debido a los encuentros con Dios. Cuando no nos encontramos con el Señor, nos enojamos, y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y aquí, ¿qué me importa qué diga la gente? Y esto, y... Pero cuando tenemos encuentros con el Señor, Señor, voy a dejar que tú pelees mi batalla. Los encuentros con Dios a Josué lo hicieron un hombre que cuando debía pelear con la espada lo hacía, hermanos. Y cuando debía esperar en silencio, también él podía dominar su ímpetu y decir: no, Señor, voy a esperar, voy a aprender a esperar en ti. Necesitamos los encuentros con el Señor. Que el Señor los bendiga, hermano Samuel. El tiempo es suyo.